Sí, era excéntrico, pero yo diría también sofisticado. Era elegante y de buen gusto. Tenía una visión periférica y una capacidad de ver lo que la mayoría no ve, que era verdaderamente interesante. Y sí es cierto, era muy crítico, era fascinantemente rebelde, era brillante, era un hombre sin duda profundo y un hombre culto en el más amplio sentido de la palabra. Un hombre que tenía una comprensión del mundo amplia y, como digo, profunda. Pero fue también, y esto lo quiero hablar, y yo creo que lo hago a nombre de todos mis compañeros de noticias, un hombre valiente y firme. Respetó siempre el trabajo que hacíamos en los noticiarios. El primer noticiario se llamaba Línea Universitaria. Ahorita Ana María García lo recordó, no era un nombre bonito, pero bueno, fue nuestro primer nombre. Respetó siempre la libertad de expresión, incluso debo de reconocer que respetó en muchas ocasiones algunos excesos que nosotros cometimos y fue incapaz de censurarnos. Resistió presiones, luego lo supimos, porque él siempre fue un escudo para todos nosotros. Muchas veces ni nos enteramos de las presiones que recibía. Nos dejó trabajar e informar con completa soltura y libertad el acontecer cotidiano. Ya se ha hecho referencia aquí al 22 de abril, que fue un hecho emblemático, a tal grado que debo de contar que compañeros reporteros de otras radiodifusoras o de otros medios de comunicación que no podían sacar la información porque sus medios de comunicación no se los permitían, se acercaban con nosotros a Radio Universidad de Guadalajara Noticias y nos decían: oye, mira, aquí traigo esto, sáquenlo ustedes porque ustedes sí lo pueden sacar. Y lo sacábamos. Y allí estaba. Y entonces Radio Universidad de Guadalajara, a través de sus noticiarios, empezó a contar también la historia oficial y la otra historia. Y eso fue verdaderamente valioso. Y de eso podemos contar muchas historias más quienes estuvimos en los noticiarios. Pero hay algo de Carlos que creo que no se ha dicho o se ha dicho tangencialmente aquí y que los vivimos con muchísimo orgullo quienes trabajábamos en noticias. Nos dotó en ese momento de lo que era lo último en tecnología para poder informar al momento, y eran los teléfonos celulares, que eran unos cosas pesadísimas de este tamaño, que eran unos ladrillos, y que José Luis Estrada y Sergio Velasco y bueno, Josefina Real, Nelda, y podría decir muchos, obviamente Pepe Díaz, nuestro primer jefe de información, iban cargando e íbamos reportando en el momento, y tenía que ser muy rápido porque era carísimo, ¿no? Pero ahí estábamos. Además, nos dotó en nuestras computadoras de algo que apenas conocíamos, el Internet, y nos animó a que nos comunicáramos a través de lo que en ese momento se llamaban correo electrónico. Y el correo, el dominio más común era Hotmail, pero como no sabíamos y no teníamos bien interiorizado que era Hotmail, varios tratamos, entre ellos yo, un día abrir Hotline. Y entonces todo es lo que se desplegó ahí. Bueno, eso era Carlos. Y nosotros éramos un grupo de jóvenes, sí, yo era la más chica, tenía 16 años e increíblemente, y gracias también a Pepe y a muchos, creyó en mí y como le dijo Mara, hasta me pagó, recibía yo 280 pesos mensuales por aprender, no por trabajar, es que eso es lo increíble, me pagó por aprender. Y bueno, éramos un grupo de jóvenes fascinados y encantados por poder usar toda esa tecnología, porque Carlos de alguna manera lo que pretendía también es que fuéramos ciudadanos del mundo, que pudiéramos comprender más allá
de nuestra visión citadina, estatal o incluso nacional. Era una invitación a abrir los ojos y entendernos como parte del mundo. Y algo muy importante, él ayudó mucho, mucho para que creyéramos que podíamos influir y cambiar la realidad. Nos ayudó a creer en la utopía como brújula y eso no tiene precio y eso es inolvidable. Y sé que cada uno de nosotros que tuvo el privilegio de haber trabajado con él lo atesora. Pero hay algo que yo también quiero resaltar mucho y que ahora vibra más en mí o tiene más sentido por el puesto que tengo y tiene que ver con Carlos como jefe en lo general, como el tipo de jefe que era y que yo creo que uno debería de ser. Me parece que él encarna el ejemplo de lo que yo al menos aspiraría a ser y les cuento por qué. Ese hombre te hacía crecer, ya lo comentaron aquí, te hacía crecer, te ayudaba a creer y a confiar en ti. Era muy respetuoso y era incapaz de humillarte ante el error. El otro día, cuando estábamos en el velorio, Ana María recordó, y nos estábamos riendo y reconociendo eso, un error garrafal que yo tuve. Estaba en la conducción con él y él estaba haciendo este análisis inteligente y brillante y yo me distraje y dije una verdadera tontería, ¿no? Él con una generosidad y una elegancia arregló mi tontería y al final fue incapaz de regañarme, con una sutileza, con una elegancia y con un cariño me hizo notar el error. Ya era suficientemente vergonzoso que se dieran cuenta de él miles y miles de personas, porque uno lo dice al aire, ¿no? Pero él fue incapaz de eso y eso sucedía porque uno no se equivocaba nomás una vez, te equivocabas varias veces, pero lo interesante es que Carlos lo hacía justo lo contrario, te mostraba que el error podría ser un gran maestro si tú querías aprender de él. Además de eso, Carlos fue un jefe que siempre buscó la unidad o propició la unidad entre los compañeros y no la división. Generó un ambiente verdaderamente de creatividad, de imaginación, de libertad y de mucha diversión. Ahí, al menos en ese momento, no había esta diferenciación de los de noticias, los de producción, los de ingeniería y los de administrativos. Todos éramos un mismo equipo, que íbamos a las mismas fiestas, que salíamos, que nos fletábamos en lo mismo, que nos responsabilizábamos. Claro que a veces nos peleábamos y nos llevábamos mal, pero finalmente el ambiente que ahí prevalecía era un ambiente de unión y un ambiente que además te animaba a hacer, a crear. Y debo de decir esto, yo nunca he vuelto a vivir ni estar en un espacio como ese. Y yo sé que eso tiene muchísimo que ver con los tipos de liderazgos. Y ese era el liderazgo de Carlos, un liderazgo sobrio, no estridente. Gaby lo dijo muy bien. Carlos era, Gaby, un hechicero, un alquimista, pero fue ante todo un gran hombre. Mi muy querido Carlos, hoy todas estas hermosas palabras que te han dicho no son producto de la generosidad de quienes hemos estado al frente de este micrófono, es la cosecha de todo lo que tú genuinamente sembraste. Para mí fue un privilegio, un honor que haya sido mi jefe. Gracias, querido maestro.